Bien, muy buenas tardes a todos. Empezamos con solo 5 minutos de retraso, porque esto va a durar varias horas, que no se nos alargue. Bienvenidos a todos esta tarde aquí al Ateneo para hablar de Espartero. Hace unos meses, paseando por Portales, en la librería Cerezo, en el escaparate, vi el libro de Espartero. Entré, lo compré y esa misma tarde empecé a leerlo. Enseguida a la página 2 o 3 empecé a tomar notas al margen, a subrayar, a deleitarme con el libro y a disfrutar de él. Y cuando lo acabé, con la sensación esa de que se acaba de comer una chuleta y sigue llegando el hueso hasta... Me leí la bibliografía, me leí la página de agradecimientos, y en la página me encontré una tal María Teresa Álvarez González. Ay, esta se llama como mi hermana. Así que la llamo te digo, oye, Maite, me acabo de leer el libro de Espartero. Me dice, ¿ya ha salido ese libro? Dice, es que en la dedicatoria hay una tal María Teresa, y no sé si eres tú. Dice, pues puede que sí, estuvo por aquí hace unos meses, de información de unas cejas laboratorias y información así diversa y la verdad que encantador el hombre, tal, y bueno, no sabía que estaba, pero no sabía cuándo iba a salir el libro. Y dije, pues bueno, a Adrián hay que tenerlo a Logroño, no puede ser que yo escriba unas biografías sobre Espartero y no esté aquí en Logroño presentándolo. Se hizo lo imposible, pero no pudo ser en octubre. Nos quedamos con las ganas, yo creo que tú casi tanto como nosotros. Pero bueno, al final, con el concurso del IES, del Instituto de Estudios Lejanos, podemos tenerlo aquí. Había que traerlo como fuera y lo hemos traído. Le quiero dar las gracias a él porque si ha sido posible traerlo ha sido sobre todo por su empeño y por su absoluta predisposición. Pero le quiero dar sobre todo las gracias muy especialmente por dedicar toda una carrera de investigación de varias décadas, ya un recorrido extenso, a investigar España. Creo que eso es muy de agradecer. Desde los años 80, que empieza sus primeras publicaciones sobre la Revolución de Asturias, ha ido picando, tiene cientos de conferencias con distintos títulos, cientos de artículos, desde Cataluña, la Constitución de Cádiz, el franquismo, la guerra civil, el siglo XIX, sobre todo, los toros, y Espartero, que desde hace ya mucho tiempo viene investigando, y hoy culmina en otoño del año pasado con esta impresionante biografía. Y nada más porque, bueno, decir que me parece que esas cosas hay que decirlas, que es comendador de la Orden del Mérito Civil y miembro de la Royal Society of Canada desde el año 2013, que a veces cosas me impresionan mucho, y que para presentarlo de verdad tenemos aquí a Sergio Cañas, doctor en Historia Contemporánea, estudioso también del siglo XIX y en estos momentos director del área de Historia Contemporánea y Cultura Popular de Guía. Sergio. Pues muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve para no robar tiempo a los verdaderos protagonistas de este evento, como son el general Espartero y Adrián Schubert, que es el biógrafo de este ilustre personaje histórico. Así que voy a aprovechar brevemente los minutos que dispondré en el uso de la palabra para agradecer en primer lugar al Consejo Académico del Instituto de Riojanos que apoyase y nos haya permitido organizar este acto. Asimismo, debo dar las gracias más sinceras y expresivas al Ateneo General, al Ateneo Riojano, representado por su presidente Carlos Álvarez, porque una vez más tienen la bondad de acoger este tipo de actos y realizar en sus instalaciones este acto público. Y por supuesto, les agradezco a todos ustedes su compañía, ya que lo importante de este tipo de eventos es precisamente dar a conocer al público en general las investigaciones de los historiadores. Y tienen que en este apartado de mi discurso que van a los agradecimientos, debo mencionar la generosidad del profesor Schubert, quien, como todos ustedes sabrán, vive en Canadá, y su voluntad decidida para presentar su último trabajo aquí en Logroño. Si bien nadie mejor que el autor para hablar de su obra, y quienes hayan leído la obra de Schubert
Saben que en este caso es así, sus trabajos son sus mejores cartas y tarjetas de presentación. No me resisto a hacer una breve presentación biobibliográfica del autor que nos acompaña. Adrien Schubert es catedrático de Historia en la Universidad de York, Canadá, y desde hace 4 décadas es uno de los hispanistas más prestigiosos, premiados y reconocidos con los que cuenta la historiografía española. Así, obras como Historia Social de España, 1800-1900, editada en 1991, o su más reciente Nueva Historia Contemporánea, coeditada por Alba de Junco, otro de los pesos pesados de la historia contemporánea española, han sido, son y serán manuales de referencia para estudiantes, profesores y otros investigadores de la edad contemporánea a ambos lados del mar Atlántico. Entenderán que no me voy a detener aquí a hacer una extensa relación de su currículum, porque solo con eso podría ocupar varias horas y temo que al final les causaría pesado. Lo que a mis ojos resalta de su currículum es que su vinculación con la figura de Espartero no es totalmente novedosa. Ya en el año 2000 publicó el capítulo Espartero, y se al olvido. En 2007 rescató e introdujo el libro del conde de Romanones titulado Espartero, el general del pueblo, obra original de 1932, y en 2017 publicó en inglés un artículo cuyo título traducido es Baldomero y Jacinta, escenas matrimoniales del siglo XIX español. Por otro lado, y para ir cumpliendo mi intervención, voy a tratar de esbozar una rápida respuesta a la pregunta que se nos plantea hoy: ¿por qué una biografía sobre Espartero? Y la respuesta para elaborarla es producto de mi lectura de este libro. Sin duda alguna, Espartero es uno de los personajes contemporáneos, relacionados con La Rioja en este caso, más importantes de nuestra tierra, tanto para entender la historia nacional como la historia internacional. Incomprensiblemente o no, muchas veces pasa desapercibido en el presente, a pesar de que varias estatuas suyas, que se encuentran en Madrid, en su ciudad natal, Calatrava y en Logroño, nos contemplan en la actualidad. Pero es que además de este olvido relativo, destaca que cuando se le recuerda suele hacerse más en base a sus mitos más negativos, muchos de los cuales son frutos de la imaginación antes del análisis histórico más riguroso, y no llegamos a entender a un personaje clave para la historia contemporánea española. Dice Schubert en este libro lo siguiente, que Espartero sigue siendo una figura polémica y esencialmente huérfano. Tiene críticos pero no tiene abogados, y razón no le falta porque lo demuestra en este trabajo. Ahora bien, tras haberlo leído, me permito señalar que yo no sé si cuenta con abogado, pero sí con una biografía bien hecha que pone en negro sobre blanco en los puntos sobre las íes quién fue el general Espartero y su gran trascendencia para conocer el siglo XIX español en toda su complejidad. Si Italia tiene a Garibaldi y Francia tiene a Napoleón, España cuenta con Espartero como un personaje clave para entender el paso del antiguo régimen a la sociedad liberal en la que se basa nuestro tiempo. Algo que incluso en el siglo XIX grandes pensadores de la talla de Marx supieron reflejar en sus obras, pero que lamentablemente esta figura de Espartero pasa como un fantasma por la España actual, salvo para algunos estudiosos, y por fortuna Adrien Schubert es uno de ellos. Si bien me permitirán barrer para casa y subrayar que tampoco en el caso del Instituto de Estudios Riojanos es un personaje olvidado, ya que editamos en el año 2000 la tesis doctoral de Francisco Bermejo, titulada Espartero Hacendado Riojano, y próximamente editaremos una obra donde se recogerán algunos aspectos privados de la vida de Espartero. Si bien no conviene adelantar acontecimientos futuros, y es mejor centrarnos hoy en la publicación de esta última biografía, por ser la más completa y novedosa de todas las que se han publicado hasta la fecha. Así que, aludiendo al compromiso que hice al principio de ser breve, prefiero que sea el propio autor quien se ilustre mejor sobre su trabajo y nos dé las claves sobre su estudio sobre la figura de Espartero. Profesor Schubert, somos todos oídos. Gracias. Hola. Siempre me funcionan mal estas cosas. Bueno, gracias Carlos, Sergio, y por supuesto a todos ustedes para venir aquí en una tarde tan bonita a escucharme hablar de Espartero. Estoy seguro de que el mismo Espartero estaría encantado de saber que en un lugar tan distinguido y también un público tan grande, alguien pueda hablar de él, ¿no? 140 años después de su muerte. Y hoy quiero, siguiendo el título de la conferencia, quiero hablar de dos cosas. Primero, por qué decidir hacer una biografía de Espartero,
cómo la hice. Y segundo, ¿cuáles son, en mi opinión, las contribuciones más importantes que hace este libro a la historia de España? Entonces, empezamos con el porqué. Es que hacer una biografía me ha sacado mucho del cauce habitual de mis investigaciones históricas. Como ha mencionado Sergio, yo he trabajado más que nada de historia social, de historia cultural. Hice la tesis en mi primer libro sobre los mineros asturianos. He hecho un libro sobre historia social, cultural, económica, la historia de la corrida de toros. Y también un trabajo, un ensayo sobre historia cultural de España contemporánea. Así que biografía nada. Y tengo que confesar que tampoco soy lector o he sido lector de biografías. No es un género que conocía mucho. Pero llevaba muchos años jugando con la idea de quizás un día hacer una biografía de Baldomero Espartero. Y empezó por una razón completamente banal. Es una vida tan excitante, tan apasionante, tan poco habitual, tan fuera del común, que me resulta imposible no estar atraído hacia ella. Me gusta decir que es una historia propia de un Stendhal o un García Márquez, ¿no? Más sacada de novela que de la vida real. Y luego, cuando ya me había metido en el asunto, empecé a darme cuenta de que su historia es muy importante, clave para la historia de España contemporánea, sobre todo la historia del siglo XIX. Así que es mucho más que la historia de una vida, es casi el centro de la historia del siglo XIX, por lo menos los primeros 6 o 7 décadas de ese siglo. Así que en los años 80, hace mucho tiempo, empecé a coleccionar materiales, casi como un hobby, ¿no? Estaba trabajando en otras cosas, pero si tropezaba con algo sobre Espartero, lo notaba, lo copiaba y lo guardaba. Pero nunca invertí mucho esfuerzo en el asunto, entre otras cosas porque me di cuenta de que sin los papeles personales, sin el archivo privado de Espartero, no había mucho que hacer. O al menos no se podía hacer lo que yo consideraba un trabajo interesante. Y esto de los papeles privados es un problema bastante corriente aquí en España, porque en comparación, por ejemplo, con Gran Bretaña o Estados Unidos o Canadá, no hay tradición entre las personas de la vida pública de donar sus papeles a bibliotecas públicas o archivos públicos. Así que no hay grandes colecciones de papeles de las figuras más importantes de la historia en el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo. No es en el Archivo Nacional de Gran Bretaña, el asunto es muy distinto. Pero conseguí descubrir dónde estaban esos papeles y luego pude consultarlas. Y fue una cuestión de pura suerte. Y la suerte es una cosa que necesitamos los historiadores, y que es una cosa que no reconocemos lo suficiente. Así que un día, en los años 90, yo creo que estaba en la biblioteca de la Universidad de Toronto, que es una biblioteca impresionante, y buscando una cosa, y luego encontré por accidente un tomo que se llamaba Guía de la Nobleza Española, que sigue publicándose, es una publicación del Ministerio de Justicia, creo. Voy a cogerla a ver si hay algo sobre Espartero aquí. Así que busqué sus títulos, empezando por Duque de la Victoria, ahí estaba, Duque de la Victoria. Y luego ponía el nombre de lo que era entonces el Duque de la Victoria y su dirección.
vivía en Aravaca, en las afueras de Madrid. Así que le escribí una carta, todavía no había correo electrónico, y después de unas semanas me contestó y dijo, bueno, que sí. Bueno, mi carta expliqué quién era y que me interesaba hacer una biografía de Espartero y si él tenía el archivo de Espartero. Y contestó diciendo que sí, que lo tenía, o más bien lo tenía su madre, que vivía en Barcelona, que era muy mayor y en aquellos días estaba muy enferma, con lo cual no sería posible consultar los archivos. Y a mí eso fue una respuesta positiva, porque podía haber contestado diciendo que no hay nada. Así que unos años más tarde volví a escribir y me contestó diciendo, bueno, que mientras tanto había muerto su madre y él estaba trasladando los papeles de Barcelona, de casa de su madre, a su casa en Aravaca, y la próxima vez que yo estuviera ahí, que se lo dijera y pudiera ver los papeles. Pues que fue, yo creo que el 2003, fue a Madrid y acordamos de que yo iba a su casa. Y curiosamente, su casa estaba muy cerca de la casa de Álvarez Junco, que es amigo mío, así que pude ir andando de una a otra. El señor, que era mayor entonces, me recibe muy amistosamente, amablemente. Había sido militar él, y me llevó arriba a una sala en la primera planta de su casa, y había una mesa y un gran armario de estilo viejo. Abrió el armario lleno de papeles. Ahí el archivo de Espartero. Y me dijo que me pusiera ahí a leer y tal, así que yo, muy bien. Entonces, que eso es el sueño del historiador. Y había hecho algún día un inventario, así que vi que había un legajo que se llamaba Asuntos de Palacio. Pero bueno, eso tiene que ser interesante. Voy a empezar por aquí. Así, el legajo, y el primer documento que veo es una hoja de papel así, papel muy básico, sin membrete ni nada. Es una carta de 4 líneas. Es la carta en que Isabel II pide a Espartero que venga a Madrid a ser presidente de gobierno después de la Revolución del 54. Es una manera de empezar, ¿no? Entonces, el señor me invitó a comer con su familia y me hablando, usted puede trabajar con el archivo. Iba a resultar un problema, ¿no? Yo no fui con España, eran muchísimos documentos, y él aceptó que yo mandara a alguien a escanear los documentos. Y no solo eso, permitió que esa persona llevara los documentos de su casa a la Universidad de Madrid, donde tenían el equipo para hacerlo. Así es una generosidad increíble. Y siempre que hablo de esto, agradezco públicamente a Pablo Montesino Espartero de Julián, que entonces tuve la victoria, que se murió en el año 11, y su hijo Pablo Montesino Espartero y Velasco, el duque actual. Los dos han sido súper generosos conmigo, y sin ellos no habría habido, por lo menos de mi mano, biografía de Espartero. Y acabé con 32 CDs de documentación. Pero aún con esos 32 CDs en mi mesa, en casa en Toronto, dudaba sobre meterme, si me iba a meter en el asunto. Por una parte había una razón práctica en aquellos momentos. Yo fui vicerrector de mi universidad y no tuve tiempo de hacer nada, pero aún así, cuando dejé el cargo, dudaba porque, a decir de verdad, tenía miedo
de intentar hacer un trabajo que era tan distinto de cualquier cosa que había hecho en mi vida, ¿no? Porque la biografía es un género distinto y exige un enfoque muy distinto de lo que yo había hecho antes. Pero por fin, en el año, yo dejé mi cargo en julio de 2009 y luego en 2011 decidí, bueno, sí, lo voy a intentar. Pero luego tuve otro problema. Tengo toda esa documentación, los papeles de los, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los voy a usar? Sobre todo cuando vi que los papeles no parecían tan ricos como yo había esperado. Y explico, porque Espartero, para decirlo de alguna manera, no era un hombre muy dado a la autorreflexión, no a explicar realmente lo que pensaba de las cosas, a explicar por qué hacía lo que hacía. Nunca escribió memorias, nunca escribió un diario, escribió, serán miles de cartas, pero casi menos las cartas que escribió a su mujer durante la guerra carlista, que son 600. Sus cartas realmente no decían mucho, porque eran breves, él solía escribir casi en clichés, casi en eslóganes, así que no eran cartas largas, profundas, de las cuales se podía empezar a entender cómo era ese hombre, ¿no? Que es la base, es el corazón de una biografía. Pero lo que sí había eran miles de cartas que Espartero recibió. Cartas que le mandaron españoles corrientes, normales, anónimos, en el sentido de que no han pasado a la historia, de todas partes del país. Y en estas cartas, entre otras cosas, la gente decía qué significaba Espartero para ellos. Así que me empecé a dar cuenta de que a través de esas cartas a lo mejor no iba a llegar al corazón de Espartero, pero iba a llegar a otra cosa, a lo mejor más importante, es que el significado de Espartero para el pueblo español, no todo el pueblo, pero para muchos españoles, y los españoles de los cuales los historiadores casi nunca hablamos, porque son españoles que no han dejado rastros en el récord histórico, pero sí había. Y también tuve otra suerte, porque en esos momentos, años 7, 8, 9, 10, había historiadores que estaban empezando a crear nuevas maneras de escribir la biografía. Y para mí ha habido dos historiadoras, las dos, que han sido especialmente importantes. Una británica que se llama Lucy Ryle, que hizo una biografía muy novedosa, muy interesante del revolucionario italiano Garibaldi. Es un libro que yo sepa no se ha publicado en castellano, que es una lástima. Y la segunda, Isabel Bourdiel, historiadora de la Universidad de Valencia, que en el año 11 publicó una biografía de Isabel II, un libro que ganó el Premio Nacional de Historia en ese año. Entonces, y a través de estos trabajos y otros trabajos de esas mujeres, vi que una biografía podía ser no solo la cosa tradicional de la vida de una persona del nacimiento a la muerte, pero también un estudio de la época, sobre todo un estudio de la cultura política de la época en que vivía la persona. Y hay una frase concreta de Isabel Bourdiel que me ha sido muy importante
siempre la tengo en la mente, es que lo que es importante es lo que ella llama el coro de voces de los contemporáneos. ¿Y qué decía ese coro de voces del sujeto? ¿No? Ella está hablando de Isabel II, pero para mí, para mi estudio del Espartero, eso fue muy importante. ¿Qué decían los españoles de él en su día? ¿Qué importaba? ¿Por qué importaba él? ¿Qué significaba él? Y eso resultó ser para mí decisivo en mi manera de hacer este libro. Y también, irónicamente, me di cuenta de que con este enfoque acabé volviendo a la historia social y la historia cultural, que es mi hogar natural como historiador. Así que eso es el porqué y el cómo. Ahora quiero pasar a lo que considero las 3 contribuciones más importantes del libro. Y dado lo que acabo de decir, no va a sorprender que la primera cosa es la cultura política de la época del siglo XIX español. Y aquí lo más importante es que había, desde la batalla de Luchana hasta la muerte de Espartero y quizás un poco después, un verdadero culto de Espartero entre los españoles corrientes, ¿no? Y digo que este es un fenómeno que no tenía precedentes en España, y yo diría que no ha habido otro después en la historia de España, y tiene, en mi opinión, solo 2 parangones en la historia de Europa, que son Napoleón y Garibaldi. Para mí este es un fenómeno histórico muy especial, muy raro en el sentido de que hay pocos. Es un culto que se creó desde el poder después de la batalla de Luchana, cuando el gobierno liberal israelino estaba buscando un héroe, ¿no?, para la causa. Pero una vez creado, el culto duró a pesar de los sonados fracasos políticos de Espartero, que como político no tuvo muchos éxitos, y duró porque fue mantenido desde abajo por los españoles normales, los españoles que veían en él una persona algo especial. Y aquí solo hay 2 ejemplos de la cultura material. Aquí un plato de manises de la fábrica importante de Valencia, ¿no?, de cerámicas, de Espartero jurando la Constitución de 1837. La gente podía comprar eso, tenerlo en casa. Y esto, una teja con la inscripción: "Viva el Gran Duque, la victoria, valiente defensor de nuestra reina Isabel II contra los malvados carlistas". Y así que mira, alguien compraba eso, lo ponía en el techo de la casa. Es realmente para mí impresionante. Y esta es una de esas cosas que debo a la hermana de Carlos, que me dijo que esta teja y otra estaban en un librito que había hecho su marido. Entonces, es que le da las gracias aquí. Así que, y de eso, de ese culto y de el por qué los españoles querían a Espartero, viene el título del libro, que es Espartero el Pacificador. Porque para los españoles de la época, no todos por supuesto, pero para muchos de los españoles de la época, esto fue lo más importante de Espartero. Espartero era el hombre que había traído la paz. Había traído la paz después de la guerra fratricida de 7 años, como se decía entonces, la guerra carlista. La primera de las guerras civiles españolas de la época contemporánea. Una guerra que era tan mortífera, si no más,
que la guerra civil del siglo XX, una cosa que no se suele reconocer. En términos relativos a la población, era más mortífera la guerra carlista. Y además duró el doble, duró 7 años. Y entonces, esto, el pacificador, se quedó grabado en la mente de los españoles. Y al escribir Espartero, y escribir en otros lugares, le llamaban pacificador como si fuera un título oficial. No, más que Duque de la Victoria o Conde de Luchana, los otros títulos que tuvo, esto es lo que le llamaba a la gente. Y yo creo que esto de lo que significa la paz, bueno, después de cualquier guerra, y sobre todo después de una guerra civil, es una cosa muy especial, y por eso Espartero se quedó grabado tanto en la memoria histórica de su época. Este culto, lo dijo, se fabricó en su primer momento desde arriba, pero se mantuvo desde abajo, y se mantuvo de varias maneras. Se mantuvo, por ejemplo, en la tradición oral y la tradición familiar. ¿Podéis leer la pantalla desde aquí? Entonces, aquí hay 3 citas. Las primeras 2 de estos españoles anónimos, un José Roger de Lorca, otro de un José María López y López, y la tercera de Emilio Castelar, presidente de la Primera República, ¿no? Y básicamente aquí explican los 3 que cuando eran niños, sus padres les hablaba de Espartero, y era un hombre, dijo el padre de Castelar al pequeño Emilio, bendice, hijo mío, al general Espartero, porque ha vencido la guerra y nos ha dado la paz. Y eso, Castelar, en un discurso a las cortes, las cortes del sesenio democrático. Así que, tradición familiar y oral. Había gente que llamaba Baldomero a su hijo. Y poner nombre a un hijo es una cosa muy importante, ¿no? Muy personal. Baldomero no es y nunca ha sido un nombre muy corriente en este país, ¿no? Pero había bastantes baldomeritos a partir de 1836 hasta los años 70 y más allá, ¿no? Así que eso también es un indicio de que Espartero estaba realmente dentro, ¿no? de los sentimientos de muchos españoles. Había imágenes, primero cartas. La gente le escribía muchas cartas, como dije, sobre todo en el aniversario de Luchana y en el día de su santo, que es San Baldomero, el 27 de febrero. Y aquí hay una que me encanta porque es un lenguaje tan exagerado. Y además está incluida la mujer, que también voy a hablar de ella un poco más tarde, ¿no? Yo ni sé qué número es ese, ¿no? Pues, 1 millón, quién sabe, ¿no? Pero ya vemos. Imágenes. La gente, incluso gente económicamente muy modesta, podía comprar alguna imagen de Espartero. Esto es algo que se llamaba un aleluya, que era un formato muy popular en las décadas centrales del siglo XIX. Está hecho sobre, es como así de grande más o menos, está hecho sobre un papel muy pobre, muy flojo. Como se ve aquí, las imágenes son muy crudas. Debajo de cada una hay dos líneas en rima, y era muy importante eso de rima en una sociedad con mucho analfabetismo, porque es fácil acordarse, ¿no? de rima, de aprender. Este aleluya cuenta la historia del general Espartero, y la gente podía comprar eso, tenerlo en la casa. Y
documentos, por ejemplo, un informe del embajador estadounidense en Madrid que decía que en los años 50 los artesanos de Madrid tenían imágenes de Espartero en casa como si fueran un altar. Y eso es una cosa que se repite bastante, ¿no? No solo es tener una imagen en casa como podríamos tener nosotros, pero como si fuera un altar. Gente quizás un poco más adinerada, una tarjeta de visita, que eso fue un formato muy popular a partir de los años 50, cuando ya estaba establecida la fotografía. Aquí hay dos de varias que había de Espartero, se podía comprar, poner un álbum, un poco como los cromos de hoy, y eso también es una cosa muy popular. Pero no solo era tener la imagen, era qué significaba tener la imagen. Y eso también decía la gente en las cartas. Aquí hay tres. He guardado la ortografía de las cartas, son personas también anónimas, y se ve aquí que hay un verdadero orgullo, ¿no? Formaba tener la imagen en una cosa, la firma de Espartero, formaba parte casi del ser de esta persona. Eso es una cosa para mí muy fuerte. Y sobre la última, ¿no? Porque va a ser lo más precioso que va a pasar a sus herederos. Es la efigie de Espartero que tiene ese señor. Así que también había libros baratos, biografías cortas, baratas, que Marcino me acaba de regalar una hoy, que se hacía para un público modesto y bueno, que podía leer por supuesto, pero a lo mejor no tenía mucha costumbre de leer, y había varias de esas. Otra cosa muy interesante son, durante el sexenio, había, cuando se estaba buscando un nuevo rey en España, había una campaña para hacer rey a Espartero. Y eso se conoce, ¿no? se cita mucho en los libros de historia. Pero lo que no se había realmente comentado hasta ahora es que parte de esa campaña consistía en 270 peticiones que se mandaron a las cortes de todo el país. Queremos, y además en total, más de 100.000 firmas. Sé porque las conté. En que la gente explicaba por qué quería que Espartero fuera rey. Y era, bueno, era el pacificador, era el defensor incondicional de las libertades del pueblo. Así que otra vez los mismos temas. Y así que se puede resumir diciendo que Espartero fue para muchos españoles la encarnación de la nación liberal y hasta democrática. Además, también había peticiones, cartas que decían, bueno, como somos republicanos, no queremos que Espartero sea presidente de la República. Así que cruzaba esa barrera entre monárquicos y republicanos. Y incluso había una que decía, a mí no me importa que España sea monarquía o república, lo único que me importa es que Espartero sea jefe del Estado. Bueno, también, mirándolo por otro lado, Espartero llegó a ser una fuente de legitimidad monárquica en los años 70, así hacia finales de su vida. El rey Amadeo I va a visitar Espartero en Logroño. Así que el nuevo rey, y además eso fue una cosa programada por los asesores del rey, porque va a aprovechar de la gran popularidad que tenía Espartero.
Luego, pocos años más tarde, Alfonso XII, 6 semanas después de subir al trono, en plena tercera guerra carlista, va a Logroño a visitar a Espartero. Y eso llevó a una campaña publicitaria a favor del rey, pero aprovechándose de Espartero. Por supuesto, el rey tenía con él un séquito. Entre ellos estaba el marqués de Molins, que era el ministro de Marina, y el marqués escribió una carta a Cánovas, que es presidente del gobierno, supuestamente privada la carta, en que explicó lo que pasó entre el rey y Espartero. Y Cánovas hizo que se publicara en el boletín oficial y luego acabó publicándose en muchos periódicos. Básicamente, la parte clave es que como Alfonso XII estaba mandando la tropa, la primera vez que lo hizo un monarca desde, yo creo que Carlos V, el marqués dice a Espartero: muchos de nosotros queremos que el rey acepte el gran barriado de San Fernando, pero no lo quiere aceptar porque dice que no lo merece. Y Espartero dice a los ayudantes: tráigame la mía. Y entonces Espartero pone su medalla al rey. Eso es muy raro. Que los súbditos no decoran a los monarcas, es al revés. Pero hasta Cánovas, ¿no?, que es un político listísimo, entendió de que para ese nuevo régimen de la restauración y ese nuevo rey, tener la bendición de Espartero fue muy importante, porque Espartero todavía ¿no?, tenía esa importancia, esa popularidad entre la gente. Y sobre eso quiero concluir con una cosa. Espartero también, a lo mejor en la parte de España donde Espartero fue más popular fue Cataluña. Y en Cataluña, esto es La Vanguardia, un artículo, La Vanguardia, a finales de septiembre del 2007, un momento muy vivo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y hay esa frase que supuestamente dijo Espartero, que en Cataluña barajan mucho, que hay que bombardear Barcelona cada 50 años. Mentira, no lo dijo nunca. Además, Espartero admiraba mucho a los catalanes, se ve eso en sus cartas, pero más que nada los catalanes querían mucho a Espartero, incluso en los años 70. Así que él, como regente, hizo bombardear Barcelona en 1842, pero décadas más tarde los catalanes seguían queriendo mucho a Espartero. Y había lo que yo llamo un esparterismo catalán. Es un esparterismo catalán que existía en Barcelona y en los pueblos, que era una cosa de individuos y de grupos. Era interclasista, de burgueses y gente modesta, se manifestaba en catalán, además del castellano, y se manifestaba de diversas maneras. Había poemas, artículos de prensa, sobre todo la celebración de San Baldomero. Para los progresistas catalanes, el 27 de febrero se celebraba cuando el gobierno lo permitía, porque a veces no lo permitía, como su fiesta cívica, la fiesta cívica de los progresistas. Y en ese día había banquetes, se daban discursos, había actos de teatro como este que se anuncia aquí en el Liceo de Barcelona, bandas de música, coros, incluso en algunos pueblos en San Baldomero se cantaba el Segador, el himno catalán.
se daban limosnas. Una vez daban panes con el nombre de Espartero estampado en el pan, ¿no? Que nunca he visto una imagen, pero me encantaría haberlo visto. Y para poner un ejemplo concreto, Víctor Balaguer, que fue una de las figuras principales de la cultura catalana de esos años, el primer autor bestseller en catalán, catalanista, tal como se entendía en aquella época, en 1859, el mismo año en que está organizando los primeros Jocs Florals modernos. Eso es un hito en el renacimiento de la cultura catalana. Está publicando un largo poema en catalán, homenaje al general Espartero. Así que no había contradicción alguna entre ser catalanista y esparterista en los años 50 y 60 del siglo pasado, a pesar de lo que hoy se dice, ¿no? En Barcelona ya no hay calle de Espartero o Duque de la Victoria. Bueno, había dos y le quitaron las dos hace 6 o 7 años. Bueno, así que la contribución a la cultura política y esa idea del culto, ¿no? Es lo que quería decir Espartero para los españoles. La segunda cosa se trata del papel de la mujer en las relaciones de género. Y aquí llegamos a Jacinta Martínez de Cecilia Santa Cruz, la mujer de Espartero. Por supuesto, no tengo que presentar doña Jacinta a un público aquí en Logroño, todos sabéis quién fue ella, pero como iba haciendo este trabajo, me interesaba cada vez más por esta mujer, porque en parte porque ella jugó un papel muy importante en la vida pública de Espartero, no en la vida privada, pero en la vida pública, y sobre todo política, aunque por supuesto en un momento en que las mujeres no tenían derecho de voto, no podían participar en la vida política públicamente, lo tenía que hacer entre las figuras. Y ella sirvió de intermediaria entre Espartero y personas de poder en momentos muy claves. Así que en los años 39 y 40 ella fue a la corte como dama de la reina gobernadora María Cristina, y Espartero, que estaba por supuesto todavía peleando contra los carlistas, y había escrito mucho a María Cristina, pero en un momento escribe a Jacinta y dice: ahora que tú estás ahí, eres una carta viva, y yo no tengo que escribir tanto a la señora. Tú le cuentas lo que yo tengo que decir. También dentro de la agencia, cuando él estaba fuera de Madrid, el embajador de Gran Bretaña quería comunicar sobre asuntos muy delicados con Espartero, lo hacía a través de ella. Mandaba las cartas a Jacinta y ella luego a su marido. Y esta influencia, esta importancia que tenía ella, se llegó a reconocer públicamente. Aquí, por supuesto, tenemos la tumba de los dos que está aquí al lado. Pero lo que es interesante es la inscripción al general Espartero y a doña Jacinta Martínez de Cecilia, su esposa, erigió la nación este monumento. Yo estoy seguro que es el único ejemplo en España de un monumento creado por el Estado que reconoce a la mujer de la figura pública, que siempre es un hombre. Yo creo que será un caso único, y para mí dice mucho. Así que ella tuvo un papel, yo
un papel en la construcción del Estado y la sociedad liberales en esas décadas. Y curiosamente, hoy mismo recibí un correo electrónico de una revista histórica británica preguntando si yo estoy dispuesto a evaluar un manuscrito que había recibido y que va sobre la influencia de las mujeres en la corte de Isabel II. Así que alguien está siguiendo con este tema. Y luego otra cosa mencioné antes, que él le escribió 600 cartas cuando la guerra carlista, y a través de esas cartas tenemos una visión de cómo funcionó un matrimonio de época, que es una cosa que yo creo que no habíamos visto, podemos ver antes. Desgraciadamente las cartas de ella no están, pero leyendo las cartas de Espartero era un poco como escuchar una conversación telefónica, ¿no? Oyes lo que dice la persona que tienes delante y puedes intuir lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Por las respuestas. Y está claro que ella no tenía pelos en la lengua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y comentaba sobre todo la política, lo militar, y él a veces decía, sí, tú tienes razón. Y así que, además de todo eso, ella parece una persona fascinante por su propia voluntad. Y si hubiera sido posible, habría hecho una biografía doble de ella, pero yo no he podido encontrar las fuentes para hacer tanto, pero le he dado el papel más grande en el libro que he podido. Pero ella me dio uno de los momentos más excitantes que he tenido como historiador. Estuve en la Universidad de Southampton, en Inglaterra, mirando los papeles de Lord Palmerston, que fue el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña durante la guerra carlista y luego los años 40. Y Espartero y Jacinta están en el exilio, después la gira de regencia. En el año 47, la reina se había casado hace poco en ese matrimonio tan desafortunado que le hicieron contraer, y ya corrió por Madrid el rumor, la voz de que la cosa iba mal, de que a lo mejor se iba a romper y tal. Y el ministro británico le explica a Palmerston y dice, mira, esto va mal. Es importante que vuelva Espartero, porque él puede convencer a la reina que se porte bien. Y Palmerston le responde al ministro, es más importante que vuelva su mujer, que es una mujer muy superior. Es decir, que ese hombre que mataba a medio mundo, ¿no? Decía, yo casi grité ahí en el archivo, que es una cosa tan tremenda. Bueno, brevemente, la tercera cosa importante que he sacado en hacer este trabajo tiene que ver con la tradición liberal española. Y yo creo que hay una importantísima tradición liberal decimonónica en este país, que además una tradición liberal que tuvo un apoyo popular muy importante. Pero es una tradición que en el siglo pasado, en nuestro siglo, se ha menospreciado, se ha infravalorado, cuando no se ha olvidado del todo. Y hay puedo pensar por lo menos en dos razones, dos explicaciones de eso. Primero, el primero tiene que ver con el régimen de Franco y sobre todo con el general Franco. Franco odiaba el siglo XIX. En un discurso que dio en el año 51, dijo básicamente que era un siglo anti-español, un siglo de divisiones, de guerras,
de la pérdida de la fe religiosa, etcétera, etcétera. Un siglo que había que borrar de nuestra historia. Había que borrar de la historia. Segundo, y no porque escuchamos al general Franco, pero los historiadores, hablando en términos generales, los que nos dedicamos a la historia de España, tanto los españoles como los extranjeros, como yo, nos dedicamos mucho más, cuantitativamente, muchísimo más al siglo XX que al siglo XIX. Y por el siglo XX quiero decir realmente del año 31 al año 75, la República, la Guerra Civil, el régimen franquista. Y si quería provocar un poco, diría que a pesar nuestro, nosotros estamos haciendo el trabajo de general Franco. Dejando la historia del siglo XIX atrás, ¿no? Escondida. Y yo creo que es una cosa que se debe remediar. Yo hablé el otro día en Bilbao y pregunté al público si había alguna placa o algo en la Puente de Luchana, que es la historia de Bilbao. Para no hablar de historia de España, es un momento clave. No hay nada en Luchana. Aquí, bueno, en Borgoño sí se acuerda más de la figura de Espartero y también, por supuesto, de Sagasta. Pero yo creo que a nivel general eso, y cuando hablamos del siglo XIX, hasta hace poco los historiadores siempre decían, bueno, un siglo de fracaso, un siglo, bueno, el liberalismo fue un fraude, el catequismo, etcétera, el turno, etcétera, etcétera. Bueno, y sí, eso sí había, pero últimamente estamos empezando a sacar una visión un poco más sofisticada y matizada del siglo XIX. Yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Y quiero terminar leyendo el último párrafo del libro. Por lo menos Espartero fue un fenómeno sin precedentes en la historia de España. Fue la primera figura pública moderna del país y los españoles le hicieron objeto de un culto único, solo igualado en Europa por los de Napoleón y Garibaldi. Nunca antes hubo tanta gente tan estrechamente identificada con una sola persona, ni tantas esperanzas necesitadas durante tanto tiempo, y desde luego y nadie que no fuera un monarca reinante. Sin embargo, el español más famoso y más venerado de su tiempo, la persona que muchos consideraron la encarnación misma de la paz y del gobierno constitucional, ha sido totalmente olvidada. Ni siquiera se le ha distinguido jamás con un modesto reconocimiento de un sello de correos. Gracias. La verdad que no, después de este resumen tan concienzudo, tampoco es imprescindible que nos compremos más del libro. La sustancia ya nos la llevamos. En cualquier caso, creo que es pronto. Tenemos tiempo para... Igual lo más práctico es para que se resuelvan cuantas más dudas mejor, agrupar palabras, tomar 2 o 3 palabras y luego en el orden que quieras vas contestando. Alex. Sí, por favor. Hablar, por favor. Primero de todo, buenas tardes.
quería decir dos cosas. La primera, el agradecimiento no solo por satisfacer la curiosidad por un personaje, por un militar que responde al tópico de buen militar, pues deja poco entre sus sentimientos, ¿no? Intentar ir más allá y ofrecer un retrato humano y al mismo tiempo a veces parece que es un retrato humanístico de este personaje, ¿no? Que va paradoja. Y digo, no solo por eso, sino también por resolver un pequeño tema familiar, que es que mi bisabuela se llamaba Baldomera. Por fin entiendo el sentido del nombre, además era del pueblo de Sagasta, o sea que la relación parece más acertada que va por ahí. Y lo segundo, que es una cuestión que con respecto al culto que se le dio a la persona del Espartero. Y es que, claro, que a mí hay un punto donde me llega a inquietar, porque, claro, lo relaciono con una época en la que la sociedad civil es muy débil. Estamos en una época de transición en la que se producen muchos mandatos y la sociedad civil española es muy débil. Y entonces, inevitablemente, relaciono, aunque no tenga nada que ver Espartero como persona, relaciono su papel con el papel que tuvieron otros militares tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Entonces, claro, me planteo hasta qué punto ese culto que vemos entre el pueblo, ¿no? de un militar al cual lo que más hace de ese militar no es cómo ha defendido en el campo de batalla, porque luego del libro matizas un poco la actuación política, ¿no? Que lleva un que otro desengaño, ¿no? Pero cómo sobre todo ha defendido en el campo de batalla lo que denomina la idea de la libertad. Entonces me planteo, ¿no? Y sobre todo además lo pongo en relación con los personajes, recuerdo la saga familiar de los Milán del Box, que empiezan precisamente como militares liberales. Recuerdo otros personajes mucho más enfocados para la historia de España, como por ejemplo Quinto de Llano, que también fue liberal en su época, otros personajes como Cabanillas, que era masón, antes de participar en la guerra civil. Entonces me planteo hasta qué punto podemos relacionar el culto a este militar, ¿no? con esa especie de militarismo que ya se desarrolla en el siglo XX. Muchas gracias. ¿Puedo contestar eso? Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy importante. Y se habla mucho, y con razón, del papel de los militares en la vida política de España en el siglo XIX, porque había Espartero, había Narváez, había O'Donnell, Prim, Serrano, y luego otros con papel menor. Pero eso no era una cosa limitada a España. En esos momentos de revolución liberal, ¿no? Transición de una sociedad a otra, que pasó en muchas partes de Europa, también en América, en muchos países había militares que tenían un papel político muy importante. Porque, en buena parte, porque en una época en que hay guerras, los militares, o por lo menos militares con éxito, se convierten en las personas mejor conocidas de su país. Así que el duque de Wellington fue el presidente del gobierno de Gran Bretaña durante mucho tiempo. Marechal Soult, marechal napoleónico, presidente en un sistema constitucional en Francia. El caso más llamativo, en mi opinión, son los Estados Unidos. Si piensas en el número de presidentes de Estados Unidos, sobre todo desde los comienzos hasta la guerra, un poco después de la guerra civil americana, que eran militares de profesión. Y dejemos al lado de Washington, ¿no? Que es un caso un poco especial, aunque yo tengo que mencionar que Espartero fue comparado mucho con Washington, fue a Washington con V español, decían muchas personas, pero Andrew Jackson, Harrison, Tyler, Taylor, Ulysses Grant, por supuesto, ¿no? Después y a uno de esos, porque además, uno de los años, yo creo que fue Tyler, que era el general comandante en la guerra contra México. Era un don nadie, políticamente, pero a través de su éxito en la guerra contra México,
2 años más tarde fue presidente de Estados Unidos. Así que yo creo que si miramos un poco más ampliamente la representación de los militares en la vida política, quizás no sea tan excepcional. Luego, mira, luego lo que has dicho de que algunas familias, ¿no? Uno empieza como el liberal y el bisnieto, lo que sea, acaba siendo reaccionario. Tampoco, bueno, sí, hay muchos casos de eso, pero el papel político de los militares en el siglo XX no tiene nada, es un papel muy distinto del papel de los militares en el siglo XIX. En el XIX eran líderes de partidos políticos dentro de un sistema constitucional. En el siglo XX los militares en general eran golpistas. Sí, para decirlo así, Primo de Rivera, Franco y todo su equipo, antes del Bosch en el 81, así que son militares y quizás militares con el mismo nombre, pero son contextos muy distintos y papeles muy distintos. Solo 2 palabras. De hecho, mi bisabuela era primo, mi bisabuelo era primo de doña Jacinta. Ah, sí. Y después, el general Espartero, que no sé el último compañero, el general Espartero le ofrecieron el reinado porque era el único general español que ha sido príncipe. No hay ningún general en España que haya sido príncipe como general Espartero, príncipe de la región. Por eso lo ofrecieron, además de las firmas, Gracias. Yo casi no me atrevo y no quiero denostar la figura de Espartero, pero sí me gustaría, porque no he leído nada, así como sí en América, jugó a las cartas en España. Se dice que sí, pero yo creo que, bueno, mira, me sorprendería que hubiera ningún hombre español de época que no. Pero mira, yo creo que eso es una cosa que se usaba para atacarle a Espartero. Porque cuando era regente, por ejemplo, había una revista, un periódico que se publicó en Barcelona, fundada por los moderados, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo el nombre, un periódico satírico, pero explícitamente anti-Espartero, y ahí había dibujos de Espartero en el Palacio de Buenavista jugando a las cartas. También, bueno, también se criticaba a Espartero por su afán a la jardinería, ¿no? Que eso, decía que eso no era digno de un líder nacional. Era un hombre básicamente sencillo. Yo creo que tenía gustos bastante sencillos, pero se podía usar esas cosas como arma política. Yo creo que eso de las cartas era básicamente de eso. Yo, dando en eso, yo he oído insinuaciones de, claro, la fortuna que trae América es sospechosa, entre comillas. Se habla de tráfico, con las cartas no va a hacer una fortuna así. Con el tráfico de esclavos, que entonces, pues, simplemente hacían negocios con Luciano Murrieta y con... Bueno, pero padre de Luciano Murrieta. Sí, y incluso con el abuelo de Jacinta, que ya tenían contacto, negocios mercantiles y tal, y se trajo una auténtica fortuna. Pero sí que hay una zona de oscura. Sí, es que yo no difícil de documentar. Yo no puedo decir definitivamente cómo hizo su fortuna en América. Sí hizo una, eso está claro. ¿Cómo? Es que estoy de acuerdo. Jugando a las cartas no hay manera. Pero y sí tenía relación con el padre de Luciano de Murrieta, que fue comerciante importante en Perú, y a lo mejor a través de esa conexión invertía y hacía dinero en el comercio, pero tenía que tener algún capital para empezar. Es posible, porque un colega mío que trabaja
sobre el Perú y trabaja sobre fuentes en quechua, me dijo que él ha visto unos documentos de la época de la guerra de la independencia en Perú, escritas en quechua, en que se decía de los españoles, a quienes llaman todos, que robaban las iglesias. Yo no sé si es verdad, es una fuente que puede ser verdad, pero puede ser que no, pero es otra posible pauta. Sí, hablando un poquito, muchas gracias por la exposición, ha sido muy clara. Hablando un poco del carácter y del contrapunto de ese carácter positivo de pacificador, de Espartero, recuerdo que Galdós, en los episodios nacionales, habla de una costumbre que tenía, que era comer de pie. Doña Jacinta estaba muy irritada por esa costumbre de su marido, comer de pie, que era una costumbre de la época de los campamentos, ¿no?, de la guerra. Y luego hay otro aspecto que cuenta, que es diezmar a los soldados que tenían miedo, algo que debió de hacer en Miranda. Hay un contrapunto duro militar de Espartero. Sí, Espartero, bueno, desde nuestro punto de vista sí, pero Espartero, hablando solo de su papel militar, sus relaciones militares, por una parte valoraba la disciplina, sobre todo, bueno, es una cuestión de todos los militares, pero el incidente de que hablas, de diezmar a la tropa, que lo hizo, pero fue unos voluntarios de Guipúzcoa que parece que robaron una iglesia y mataron a un cura. Y había una queja del obispo y Espartero hizo investigar el asunto. No podían descubrir quiénes eran los malhechores, así que, pero sabía que venían de ese batallón y que se llamaban Chapel Boys, y básicamente les hizo formar, y si los culpables no se identifican, voy a hacer diezmar, y eso es lo que pasó. Pero por otra parte, y sería racional, ¿no?, con mantener la disciplina, Espartero siempre tenía mucho cuidado de cuidar de su tropa, porque en la guerra carlista los gobiernos liberales andaban muy mal de dinero y había momentos en que los soldados en pleno invierno ahí en el País Vasco apenas tenían zapatos, no tenían abrigos, no llegaba la comida. Había momentos en que Espartero hipotecó a su casa para pagar la tropa. Así que por una parte la tropa le quería, ¿no? Y además una cosa que enfadaba mucho a la doña Jacinta, él en sus arengas, en sus discursos a los soldados, siempre empezaba con compañeros, y ella pensaba que eso lo intuí de una carta de él, ¿no?, que claramente dice: entiendo que no te gusta eso, pero electrifico a mis soldados. Así que él siempre hablaba, se jactaba, ¿no?, de compartir sus fatigas, ¿no? A veces él dejaba su caballo, un soldado herido, así que las dos cosas, pero yo creo que en aquella época todos los militares serían un poco más o menos, por lo menos en eso de la disciplina, ¿no? Bueno, en realidad, Espartero fue, digamos, bastante intuitivo en las formas, y sobre todo lo que has comentado ahora, era muy orgulloso y quería compartir ese orgullo con la gente que, digamos, él trataba de que me empujaran. Porque, claro, se encontraba con todas las desgracias del mundo. Que se encontraba con todas las desgracias del mundo en cuanto a dinero, en cuanto a tradiciones, y luego, pues claro, venía de América, en la cual pues había tenido un papel un poco secundario y había visto, pues digamos, la negatividad de las derrotas, con lo cual, digamos, quizás
fue el papel de pacificador como era pacifista lo que lo incultó, el crear un horizonte, digamos, de fuerza y de, digamos, y de soltura para mucha gente. ¿Qué tienes que hacer? Quería hacer una pregunta. Así como has hablado de que circula el mito, la especie falsa de que Espartero dijo que cada 50 años había que bombardear Barcelona, hace poco me he encontrado libros referentes sobre el bombardeo de Guernica, vistos un poco en la perspectiva colonial del nacionalismo vasco, donde un autor asegura que Espartero, cuando toma Guernica, quiso derribar el árbol símbolo de la nación vasca, etcétera, etcétera, y leyendo tu bibliografía veo que para nada está ese episodio. Creo que no habrá ningún documento, ¿no?, que lo va a demostrar. Yo nunca he oído esta historia y no es verdad. Es que nunca había oído la historia. Es que Espartero no era muy amigo de los fueros vascos. Que él empezó, bueno, en su primer mando durante la guerra carlista fue comandante en Vizcaya. Y pronto se topó con el hecho de que por causa de los fueros era muy difícil sacar dinero para ir a la guerra, ¿no? Y se quejaba mucho y echaba pestes no contra los vascos, pero los que se aprovechaban de los fueros para obstaculizar la guerra. Y luego, más tarde, hacia el final de la guerra, por lo menos la guerra del País Vasco, en unas cartas dice, bueno, que se critica bastante a eso de los fueros. Pero en un momento clave estaba dispuesto a aceptarlos, porque como parte del convenio de Vergara, ¿no?, era aceptar que, bueno, también estaba siguiendo las órdenes del gobierno, pero a pesar de sus opiniones personales en el asunto, no me gusta eso, pero si es el precio de acabar con la guerra, bueno, se paga. En una tierra de vinos como es esta, ¿qué le tenemos que agradecer a Espartero de su afición a los vinos y salir de su hechura de vino, ¿no? Se ha encontrado algo en esas cartas y demás cuando sabemos que tuvo sus premios vinícolas y demás? No, las cartas que yo he encontrado no comentan eso, no hay ninguna correspondencia con Murrieta, por ejemplo. Hace años una historiadora de Madrid publicó un artículo en que, hablando sobre Murrieta, y cita en sus notas a un diario de Murrieta. Eso sí hace un final. Pasó mucho tiempo con Espartero en el exilio, después, etc. Y yo le escribí a la mujer 3 veces y no me contestó. Y luego escribí a la empresa. Mira, que he visto eso. Me contestaron diciendo que de eso no sabemos nada. Hay 3 o 4 cartas relacionadas con Luciano de Murrieta. Me mandaron copias, no tienen ninguna importancia. Hay una idea extendida, o todo eso, el número de idea extendida, que como vivía en lo que es el palacio que llamamos Espartero, pues que su vida tendría un nivel de vida alto, ¿no? Sin embargo, cuando se hace el inventario de bienes, pues lo que hay dentro de la casa no parece que sea para tanto. Entonces, ¿hasta qué punto esa importancia de primera figura del país se refleja en su vida diaria? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era realmente durante todos los días? Bueno, él después de la caída de su gobierno en el 56, a finales del milenio, vuelve aquí y que yo sepa, nunca salió del gobierno en los 23 años que le quedaron de vida. Es una ciudad muy pequeña, como decía, muy aburrida entonces, ¿no? Y no hay muchas fuentes sobre eso. Hay algunas cartas de Jacinta a Cipriano Montesino, que fue el hombre que se casó con la sobrina de Espartero, que más o menos había adoptado el área. Y el título Duque de Victoria pasó por ella,
través de ella, ¿no? Porque no tenían hijos. Por eso los actuales son Montesino Espartero, en que habla un poco de la vida diaria. Y una vida muy tranquila, es que el duque, como ella le llamaba en las cartas, le gustaba ir a la fondera, y si hacía mal tiempo y no pudo ir, se puso de mal humor. Tenían amigos que ella tenía una tertulia, iba de vez en cuando al teatro. Pero más bueno, tan interesante como la vida diaria de verdad es cómo se describía ahí en los medios, por decirlo así. En los años después del bienio, se hablaba del modesto retiro de Espartero. Y se creaba una imagen de un hombre, modesto, mira, era uno de los hombres más ricos de La Rioja, tenía 4 títulos nobiliarios, ¿no? Así que en ese sentido era rico, pero yo creo que su manera de vivir era bastante sencillo, tranquilo, y se creó esa imagen, ¿no? del hombre honesto. Y es otra cosa, porque en una época en que casi todas las figuras públicas se aprovechaban, ¿no? de sus cargos para sacar dinero, tenían otra idea de la corrupción de la que tenemos nosotros. Pero él tenía fama de no hacer eso. De hecho, se murió con el Estado debiendo su sueldo de regente, que nunca había cobrado. Así que tampoco le hacía falta de dinero, ¿no? Pero yo tengo la idea que él no era un hombre amargo, ¿no? Ya teniendo bastante dinero, no le interesaba tener más y más. Si se puede decir la expresión, teniéndolo más, ¿para qué quiere lo menos? Esta mañana hemos estado en la fombera con el guarda Juan, que estás por ahí. Y la verdad que estando ahí en la fombera, ese pedazo de finca inmensa, y disfrutando de ese sitio que nadie más que él podía disfrutar en Oloño, ¿para qué quería más? Tenía la fombera, tenía el palacio, eso era vida. No reprochaba nada, ¿no? Campo y casa tampoco era. Ya, bueno, también me estoy acordando de otra cosa que cuenta una vez cuando vino Alfonso XII. El marqués de Molins comenta que llegan a la casa palacio, que les encuentra la puerta Jacinta, no hay servicio, no son criados, que es ella, ¿no? Y ella le lleva arriba a la segunda planta donde estaba él. Una pregunta. Espartero era monárquico, pero la pregunta es verdad que llegó a abrazar, llegó a abrazar la República? ¿Él se consideró también republicano? Si es así... Era durante toda su vida así, era monárquico, yo creo que... Pero cuando se proclamó la Primera República, él dijo que sí. Él dijo que él lo aceptó, además salió al balcón de la casa y dijo que sí, porque eso era la voluntad nacional. Era su slogan, ¿no? Cumplase la voluntad nacional, que realmente lo que quiso decir con eso es que lo que decida el Parlamento. Realmente, al final de todo, yo creo que eso es lo que quiso decir, y como después de abdicar a Amadeo I, las dos cámaras de las Cortes se habían reunido juntos como Asamblea Nacional, había votado crear una república, y Espartero eso fue la voluntad nacional, así que aceptó. Yo camino que era republicano, eso es otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que habían decidido los representantes del pueblo, él lo iba a aceptar. Y luego, has dicho que Espartero no era una persona que comunicaba sus sentimientos en su vida, pero en el caso de que Prim lo nombrara, él
sí que dijo que no iba a aceptar. Por la edad o por lo que se sabe por las Sí, hay razones. una carta, él escribió una carta, Ah, sí, una. en que básicamente que dice por la edad, por ser anciano, por estar enfermo, no lo quiero. Bien, pues si nos parece lo dejamos aquí. Yo me quedo, bueno, primero me quedo con un par de asignaturas pendientes que igual compartes. Una biografía de Jacinta, creo que es una asignatura pendiente, y un museo de Espartero. Creo que hay figuras con un rango muy inferior que tienen su casa museo y que yo cuando he visto que muchos de las láminas que hay por aquí sobre Espartero son del Museo Zumalacárregui, para conocer de Espartero es más sencillo ir a Zumalacárregui que aquí en Logroño. Y sí que quiero que no se acabe esto sin agradecerte otra vez la labor que haces como hispanista, porque sabes, te consta más que de sobra, que este es un país con unas identidades un poco confusas. Y el ayudarnos a tener un relato, una narración histórica que nos sea útil para la convivencia, creo que es algo muy de agradecer. Gracias.